Bien, pues tras la apasionante tertulia que hemos tenido esta noche, llega el momento de hablar con nuestro abogado de guardia. Dentro cabecera. Alfredo García Petit, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Lamentablemente, en Castellón se ha vuelto a poner de moda la palabra desahucio. El lunes pasado tuvimos un incidente bastante desagradable en El Grao. Pongamos negro sobre blanco algunas cuestiones, para que lo entienda todo el mundo. ¿Qué es exactamente un desahucio? Un desahucio es que a alguien lo tiran de la casa en la que vive. No digo de su casa porque probablemente en muchos casos ya no lo sea. No lo sea por dos motivos. Bien, porque lo fue, la casa que se compró, pero consecuencia de una ejecución hipotecaria, es decir, de que se dio esa casa en garantía de una hipoteca, de un préstamo para comprarla, no se pudo pagar el préstamo, se ejecutó la hipoteca y esa casa se vendió, salió en subasta y alguien se la quedó, aunque fuera el propio banco, pero se vendió y por lo tanto ya no es propietario de esa casa, pero sí la sigue ocupando porque ha vivido en ella, o bien porque está alquilado o estaba alquilado o porque se la habían dejado. Por lo tanto, lo tiran de la casa que ocupa, no necesariamente de su casa. Si fuera su casa no lo tirarían, pero es una casa que ocupa. Y lo pueden tirar por varios motivos. Por el primero que he dicho, porque esa casa dejó de pagar la hipoteca, se ejecutó, ya no es suya, y como no paga nada, no hay ningún alquiler, no hay ningún título jurídico para que siga ocupando, pues se produce el lanzamiento, el desahucio, o porque deja de pagar el alquiler, y en ese caso, por el mismo motivo, al dejar de pagar el alquiler, se le desahucia, se le lanza de casa. Y en el último caso, el más extraño, es un concepto que se llama precario, que es muy raro y residual, que es alguien que te deja la casa y cuando ya no te la deja, pero tú no sales de ella, también te tiran, algo parecido a la ocupación. Los tiempos son largos, es decir, tú estás pagando la hipoteca de tu casa, dejas de pagarla y no te desahucian a los 2 meses que has dejado de pagar la hipoteca. No. ¿Qué tiempos medios, más o menos? ¿Qué tiempos son? Hombre, es difícil de hablar de tiempos medios porque depende mucho de la saturación del juzgado en el que recaiga. No es lo mismo Castellón que otros pueblos donde al haber menos juzgados y tener las jurisdicciones penales y civiles juntas van más lentos. Por ejemplo, el caso de Nules. El tiempo medio es difícil de decir. Ahora bien, desde el primer impago hasta que se produce la ejecución hipotecaria, es decir, todo el procedimiento donde hay una demanda y puede haber muchos incidentes, puede pasar entre 9 meses y 2 años, por decirlo así, en términos grosso modo. En ese tiempo puede haber muchos incidentes, es decir, hoy en día, a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se detectaron muchas cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Y todas estas cláusulas que hasta ahora, una vez se iniciaba la ejecución hipotecaria, no se podían denunciar, es decir, hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que después fue recogida en una modificación de la ley hipotecaria, pero hasta ese momento, aunque hubiera una cláusula abusiva en su hipoteca o en tu hipoteca, hasta si ya llegaba el momento que tú habías dejado de pagar, ya no podías quejarte, tenías que haberla denunciado antes. A partir de ese momento, de esa sentencia del Tribunal de Justicia y ahora con la ley hipotecaria en la mano, cuando te vienen a ejecutar, cuando te vienen a decir, oiga, que usted no está pagando la hipoteca, pues decir, vale, yo no la pago, pero es que en mi hipoteca hay una cláusula abusiva de tipo de interés excesivo, de suelo, de varias cláusulas oscuras que pueden llevar a que intereses moratorios abusivos, que esta hipoteca pueda ser, esa ejecución hipotecaria, paralizada o, en último término, muy ralentizada. Por lo tanto, puede pasar mucho tiempo hasta que finalmente esa vivienda se subaste y el propietario la pierda. Y después, una vez la haya perdido en la subasta, sea desahuciado, sea lanzado. Para acabar, para finalizar, por tu experiencia personal, una familia que tiene una mala racha y no paga la hipoteca durante 1 mes, 2 meses y están absolutamente aterrorizados por si los echan de casa. Las cosas no pasan así. Las cosas no pasan así. Es más, una cosa que no he mencionado antes y a raíz de lo que preguntas, a partir del 2013 salió una normativa relativa a la segunda oportunidad o aligeramiento de la carga hipotecaria,
que establece una moratoria para los desahucios, los lanzamientos hipotecarios de 2 años que finalizaba este año pasado, que se ha prorrogado por 2 años más, es decir, hasta 2017, en el que las personas que se encuentran en lo que se llama situación de dificultades económicas, bueno, hay unos supuestos, familias numerosas, mayores de 60 años, con hijos menores de 3 años y que perciban menos de una cantidad determinada, un múltiplo del salario mínimo, bueno, del IPREM ahora, en definitiva del salario mínimo interprofesional, se considera que son especialmente vulnerables, pueden en todo caso pedir una moratoria para su hipoteca. Es decir, oiga, yo no me puede lanzar en un tiempo determinado, no me puede desahuciar. Pero, en cualquier caso, la pregunta que tú me hacías, ¿alguien que deje de pagar 2 cuotas automáticamente va a la calle? No. Generalmente, los servicios jurídicos de las entidades financieras, hasta que no hay un impago de 3 cuotas, no se suele pasar esa deuda al departamento jurídico para iniciar los trámites. Llega un aviso, llega una carta, oiga usted, póngase al día, intente, se puede negociar con el banco. De hecho, además de ese tema, esa ley de aligeramiento de la carga hipotecaria, hay un código de buenas prácticas bancarias que se suscribieron las entidades financieras, otra cosa es que la estén ejerciendo, en el que sin llegar a ese límite de vulnerabilidad, pero para determinadas personas que están cercanas a ese límite de vulnerabilidad, se establecieron unas condiciones para aligerar o reconducir esa situación. Por ejemplo, en el caso que no se pudiera atender la cuota hipotecaria, se pudiera reconducir a un alquiler social. Es decir, hay un código de buenas prácticas bancarias, además de todo lo que hemos hecho. En cualquier caso, 2 cuotas hipotecarias, 3, no significa automáticamente irse a la calle. Gracias, Alfredo, por venir una noche más a echar algo de luz sobre estas cuestiones tan complicadas. Esperemos haberlo hecho así. Gracias a vosotros. Queridos telespectadores, nos vamos 3 minutitos a publicidad y cuando volvamos seguiremos hablando de esta mala historia de los desahucios en nuestro tiempo de entrevista. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.